Sí, vamos 15 jugadores de campo y 3 porteros, ¿no? Tampoco queremos alterar lo que es la dinámica del Promesas y ¿cómo lo afrontamos? Pues con la ilusión de que podemos ser campeón mañana y tenemos que competir de la mejor manera posible para intentar conseguir la victoria, ¿no? Si vamos a ganar, pues igual hasta podemos empatar, si vamos a empatar seguro que perdemos, por lo tanto no va a ser un partido fácil, pero vamos con esa idea de competir y de ser campeones mañana. ¿Cómo está el ambiente? En puertas hacia afuera, por lo menos parece que igual ya se ha perdido quizá, no sé, ciertas expectativas hacia el partido, está algo más de planificaciones, etcétera. Dentro, ¿cómo está el A ver, ambiente? el ambiente es distendido, pues como tiene que ser, ¿no? Al final cuando consigues el objetivo gordo, pues al final es complicado mantener pues ese rigor. Pero bueno, hemos entrenado relativamente bien y lo que tenemos que hacer ahora es activarnos para mañana, ¿no? Al final es verdad que vamos a tener alguna baja, pero vamos a sacar un once competitivo y la idea es competir ante un equipo que viene de ganar, de empatar, de que últimamente está haciendo un montón de goles y que nos van a exigir, por lo tanto tenemos que estar bien para poder tener opciones de puntuar. Habrá rotaciones por obligación, el centro del campo sobre todo ahí sin medias, no sé cómo lo ves. Sí, sí, bueno, está un poco en el aire, ¿no? Hoy no ha podido entrenar, David García tampoco, pero están en la lista, vamos a ver cómo está la gente y en base a cómo tenemos a la gente, pues haremos una cosa u otra. Todavía no sé si, por ejemplo, Perea, queríamos probarlo de central, si tendrá que jugar atrás o en medio campo. Bueno, de aquí a mañana lo pensaremos. La mentalidad ¿La mentalidad? del equipo de cara a este partido. No, yo creo que el equipo está súper mentalizado de que tenemos una oportunidad de ser campeones, algo que nos hemos propuesto y tenemos que competir para ello, ¿no? Sabemos que vamos a un campo, lo que he dicho, ¿no? Es que el Córdoba está haciendo un montón de goles, en ataque es un equipo alegre, que hace las cosas bien, y si está donde está es porque tiene problemas defensivos, ¿no? Entonces, a ver si estamos bien defensivamente y luego podemos hacerles daño, ¿no? Pero tenemos que ir con la mentalidad ganadora, porque si no, no vamos a tener opciones. Y a la hora del partido está previsto unos 31 grados. ¿Eso como condiciona un partido a estas alturas de temporada? Sí, seguramente sí, pues habrá que hidratarse bien y todo eso, ¿no? No son las mejores condiciones, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo extra, ¿eh? Nos quedan 2 partidos y hemos conseguido un premio, tenemos otro premio ahora que para nosotros es goloso y lo tenemos al alcance de la mano y tenemos que hacer un último esfuerzo. Hoy es jueves, ¿no? Nos quedan 10 días prácticamente de liga y hay que hacer el último esfuerzo. El once será competitivo seguro, pero es la hora igual de dar alguna oportunidad a gente que se lo ha merecido y no ha podido estar en los 11, incluidos canteranos. Bueno, puede ser, ¿no? Llevamos también 3 porteros porque Sergio ha tenido algún problema durante la semana y si está bien jugar a él y sí, habrá algún cambio obligado y algún otro cambio que, como bien dices, pues bueno, que igual no han tenido tantos minutos y mañana van a jugar porque estoy convencido que lo van a hacer bien y han sido muy importantes también en el día a día, ¿no? Pero más allá de eso, de los nombres propios, el que juega es Osasuna y el que quiere ser campeón es Osasuna en conjunto y por eso digo que vamos a sacar un once competitivo. ¿Puede haber un premio para Sisco? Bueno, premio no, al final él, ya sabéis lo que pienso de él y bueno, si juega mañana no será porque sea un premio, ¿no? Es porque entendemos que tiene que jugar y lo está haciendo bien y ha sido importante durante el año. Bueno, el plan de partido es ser un equipo solvente, ¿no? Es un equipo que se expone muchísimo, un equipo muy alegre, un equipo que arriba tiene mucho gol. Entonces tenemos que estar defensivamente bien, pero a su vez tenemos que intimidarles, tenemos que hacerles daño, tenemos que ser profundos, verticales. Yo creo que, resumiendo, ¿no? Tenemos que estar defensivamente bien porque nos van a exigir, pero tenemos que ser valientes en ataque para hacerles daño porque creo que es un rival que si le atacas también, pues pueden acusar esa inseguridad defensiva que han tenido durante la temporada, ¿no? Al final estáis igualados, me refiero, ellos no tienen nada que jugarse, vosotros dices que tenéis un punto, pero tenéis una baja. Sí, a ver, ellos seguramente es el último partido en casa y querrán despedir la categoría pues consiguiendo una victoria como lo hicieron hace 15 días, ¿no? Y nosotros es verdad que tenemos 2 balas, como quien dice, pero nosotros queremos conseguirlo mañana y es la primera opción que tenemos, ¿no? Y también sabemos que en la segunda vuelta estamos haciendo las cosas bien, que solo hemos perdido un partido y queremos terminar la temporada con solo una derrota en la segunda vuelta. Final es soñado, ¿no? Poder ser campeón el viernes en cuanto a la zona y recibir la copa en la última ensala, la verdad que quién lo diría. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo mañana y conseguirlo mañana y ese es el objetivo, ¿no? De competir al máximo mañana y si lo conseguimos mañana, lo celebraremos mañana primero y luego ya en el partido de casa ya será todo el tema de los festejos, trofeos y demás. Mañana un partido especial con Miguel Zaño enfrente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que nos hace ilusión, ¿no? Volver a verle, ¿no? Porque tanto Imanol como David Rodríguez ya aparecieron por aquí en algún día de las celebraciones, Miguel no, y tenemos ganas de verle, y especial va a ser eso, ¿no? De verle, de darle un abrazo y él ya sabe que es parte de todo esto y al final siempre es agradable reencontrarte con una persona como Miguel. Lo de la lluvia de nombres que está estos días cayendo de cara a la planificación de la próxima temporada, sé que no te afecta, pero ¿cómo te lo tomas? Bueno, con normalidad, es algo normal, ¿no? Al final, cuando hay pocas pistas, al final hay que lanzarse al vacío, ¿no? Cuando hay pistas ya, ahí ya soléis ajustar más, ¿no? Han salido muchos nombres, pero yo ahora mismo estoy centrado en el partido de mañana, ¿no? Es verdad que bueno, poco a poco hay que ir hablando de planificar, de nombres, sobre todo de puestos, de perfiles, lo que necesitamos más o menos ya lo tenemos, pero en ese aspecto es imposible que en mayo, y además sería malo que en mayo cerrásemos la plantilla del año que viene, ¿no? Yo creo que hay que esperar porque sin ir más lejos, el año pasado vinieron jugadores muy importantes en agosto, ¿no? Entonces hay que tener calma y sobre todo hay que ir de la mano y creo que en ese aspecto estamos haciendo las cosas bien.